Muy buenos días, queridos estudiantes, queridos apoderados. Espero se encuentren todos muy bien. Damos inicio a nuestra clase del día de hoy, lunes 30 de marzo. Primero vamos a contextualizar en la unidad. Vamos a comenzar con nuestra unidad 1. Este es el texto del estudiante y tenemos acá la unidad 1, que es esta, que nos hace referencia a el poder de los libros. ¿Ya? Ese es el tema como principal de esta unidad. ¿Ya? Lo primero que les puedo decir que esta unidad se basa en los textos narrativos. Vale decir que tenemos textos que cuentan historias y cuyo propósito consiste en entretener al lector. Entonces contamos historias, los textos narrativos contamos historias para entretener al lector. Aquí pueden entrar distintos tipos de textos. Tenemos el cuento, que es el fundamental. Tenemos una novela, una fábula que a través de una historia nos deja una enseñanza además. Tenemos a la leyenda, a los mitos, que son los que nos cuentan acerca de los orígenes de los pueblos y civilizaciones. Y tenemos a los niños más grandes algo que se llama epopeya, que son textos que nos hablan acerca de los héroes de los tiempos antiguos. Ahora vamos a observar la imagen que nos aparece ahí. Yo tuve que juntar las dos páginas porque necesitaba la imagen completa. Entonces aquí nos hacen varias preguntas y la primera es: ¿quiénes aparecen en el dibujo? Entonces ustedes tienen que nombrarme quiénes están ahí. ¿Ya? Yo puedo ver a Caperucita Roja, puedo ver a un niño leyendo sin zapatos en el pasto, una niña subiendo con un libro en su mano al árbol. Veo al lobo que está vestido con un uniforme y lleva también un libro en su mano. Hay una niña pensando ahí, como reflexionando, tal vez está creando una historia. Tenemos a la niña con los cachitos que está leyendo profundamente. Y acá tenemos un personaje de la mitología romana que se llama un fauno. Acá hay una también personaje de la mitología griega y romana, es una sirena. Ellos son los personajes que aparecen en el dibujo. ¿Qué habrán hecho ellos para llegar al árbol? ¿Qué crees tú que hayan hecho ellos para llegar al árbol? Estas son las preguntas que aparecen aquí abajito y acá abajo. Son preguntas que no es necesario responder en el cuaderno, que vamos a ir respondiendo de forma verbal, porque es a modo de reflexión. Esta es la introducción de la unidad, así que no necesitan escribirlo. Me basta con que lo puedan responder. En este caso van a necesitar la ayuda de la mamá o del papá para que pueda escuchar sus respuestas, más que nada su reflexión. Bueno, nos preguntan los personajes que acabamos de nombrar. ¿Qué habían hecho ellos para llegar al árbol? ¿Qué creen ustedes que habrían hecho? Bueno, desde mi perspectiva, por ejemplo, recién lo nombré al señor Castor que está aquí escondido. No lo había visto. Y acá tenemos otro personaje de la mitología. También está oculto. Ya, en este caso, estos personajes todos pertenecen a algún tipo de narración. Como les dije recién, los de la mitología que aparecen aquí son personajes que vienen desde los textos de las epopeyas. Y las epopeyas, como les dije recién, cuentan la historia de la mitología de ciertas civilizaciones, de las más antiguas, sobre todo las más conocidas son los griegos, los romanos. Luego tenemos acá Caperucita Roja y el lobo, que están sacados de un cuento muy famoso que es conocido por todo el mundo. Tenemos a niños que están leyendo, tenemos animales y recordemos que una de las características de la fábula es que es protagonizada por animales. Entonces ahí tenemos varias características de los personajes que se refieren a los textos narrativos. Luego nos preguntan qué tipo de árbol es. Y este tipo de árbol, para mí sería un árbol especial. Ustedes tienen que decirme qué es lo que creen ustedes. Si me preguntan a mí, es un árbol muy especial porque tiene referencia con la lectura. Ahora, puede tener relación porque
El árbol fue una semilla que fue plantada, que con el tiempo creció y llegó a ser ese árbol. Y en este caso, si lo relacionamos con los libros, cuando un libro llega a nuestras vidas, nosotros lo leemos y de él aprendemos, por lo tanto crecemos. Y muchos de nosotros adultos crecimos con en la compañía de algún libro, algún cuento, alguna historia que quedó marcada en nuestras vidas y que hasta el día de hoy recordamos. Así que le pueden preguntar a sus papás si ellos recuerdan alguna historia de cuando ellos eran pequeños. Lo más probable es que recuerden más de alguna. Luego nos preguntan qué elementos del árbol te llaman la atención y por qué. Eso tienen que decirme ustedes, niños. ¿Qué elementos le llaman la atención? ¿Por qué será? Díganle a sus papás. A mí, en este caso, me llama la atención los libros, que son muchos, que están creciendo del árbol, que hay niños que suben con su propio libro al árbol. La niña puso una escalera para poder subir, ¿ya? Y además el concepto ya que es como más literal, que desde el árbol, ustedes saben que desde un árbol es que se saca el papel, las hojas, donde podemos escribir y desde donde es tan placentero leer. Luego nos preguntan, ¿qué elementos del árbol te llaman la atención y por qué? ¿Ya? En este caso a mí me llama la atención, no sé a ustedes, pero a mí me llama la atención el fauno y la sirena, porque generalmente ustedes más pequeños no conocen ese tipo de textos, si bien lo han visto en las series de monitos, en las películas de Hércules. El fauno y la sirena son personajes de la mitología y se ven en la literatura cuando uno ya es más grande, en séptimo y en octavo básico. Desde ahí se comienza. Eso es lo que a mí por lo menos me llamó la atención. Y por eso mismo es. ¿En qué se parecen los frutos a los libros? Porque si nosotros observamos bien, en vez de frutos, el árbol tiene libros. Bueno, los libros también se pueden relacionar con un fruto debido a que alguien se inspiró, lo escribió, relató una historia y finalmente terminó su fruto. Es cuando él termina su libro, le da el final a su historia. Y el proceso final es cuando alguien se encanta con la historia y la lee. Esa vez que la persona la leyó, la comprendió y le gustó, ahí termina todo el proceso. El fruto ha madurado en este caso. ¿Conoces alguno de estos personajes? Entonces ustedes van a tener que reconocer qué personajes son los que ustedes conocen y van a tener que nombrar de dónde lo conocen o qué es lo que ustedes saben de este animalito o personaje, perdón. Bueno, les voy a contar que esta historia, esta unidad está relacionada con el amor a la lectura y la utilidad que esta tiene para nuestras vidas, ¿ya? Entonces nosotros debemos amar la lectura porque de ella nos abre muchas puertas. De la lectura nosotros aprendemos, crecemos, nos sentimos identificados, nos sentimos ayudados, nos sentimos consolados. Dependiendo de la situación en que nosotros nos encontremos, siempre hay un libro que nos puede ayudar, incluso la Biblia, para que ustedes lo sepan. ¿Ya? Entonces, a través de la lectura podemos aprender, conocer cosas nuevas, lugares que no conocemos, ¿ya? Culturas de las que no sabemos. Todo esto puede ser acercado a nosotros mediante los libros. Tal vez nunca tengamos la posibilidad de viajar a África, a Roma, a Egipto, pero mediante los textos podemos conocer cómo se ven y mediante la descripción que nos entregan los autores, conocer un poco más cómo funciona, cómo vive la gente ahí, cómo es el clima y millones de cosas más, los animalitos que viven ahí. Bueno, luego vamos a pasar a la siguiente página, que es esta, y vamos a leer este texto que nos entregan aquí, donde nos dan una pequeña definición de cómo es un libro. ¿Qué son los libros para ti? Te invitamos a conocer cómo los define una escritora chilena. En este caso la escritora se llama María José Ferrada, y para ella los libros
Son una especie de árboles con hojas que en lugar de primaveras tienen cuentos. Los personajes duermen ahí hasta que un día alguien abre el libro. Comienza a leer y los personajes se levantan, estiran sus vestidos y empiezan a trabajar. Había una vez una princesa que caminaba al revés. Había un espejo de agua y había un marino inglés. En este caso, ¿qué personajes se estiraron, arreglaron sus vestidos y se están levantando para trabajar? Responde. Y ahora vamos a bajar a las preguntas que aparecen aquí abajo y todo esto es a modo de conversación, es una reflexión de forma oral, no necesitamos escribir estas respuestas, ¿ya? En la primera, en que se parecen los libros a los árboles según el texto, según lo que nos dice aquí la autora. ¿En qué se parecen los árboles a los libros? Aquí nos dicen los libros son una especie de árboles con hojas que en lugar de primaveras tienen cuentos. Y luego nos dicen, ¿qué quiere decir que los personajes empiezan a trabajar cuando alguien abre un libro? ¿Qué crees tú? A mi parecer, cuando leí el texto, en mi cabecita yo imaginé al lobo durmiendo en el árbol y a Caperucita también. Y cuando comienzo a leer la historia, Caperucita se levanta, se va a la casa de la mamá, se pone su caperuza y comienza la historia. Mientras tanto, el lobo se está poniendo los zapatos, arreglando, abotonando su camisa, estirándose, preparándose para ir al bosque a esperar a Caperucita. Esa fue la película que pasó por mi cabeza en este momento. Luego, ¿qué crees tú en ese caso? Luego nos preguntan, si fueras un personaje, ¿cómo te gustaría ser? ¿Qué aventuras vivirías? Ya, ustedes tienen que responderme. En mi caso, si yo fuera un personaje, me encantaría ser una princesa. Me encantaría ser una princesa tierna y muy, muy, muy amorosa. ¿Ya? ¿Y qué aventuras vivirías? Rescatar animalitos del bosque. Esa sería como mi aventura. Ir al bosque a rescatar animalitos que se encuentren heridos, que estén abandonados, que no puedan alimentarse o que algún cazador malvado les haya hecho daño.